10:01. Tenemos en línea a Alejandro Maroni, secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba, para conocer más en detalle cómo ha sido la actividad en estas vacaciones de julio que ya han finalizado tanto en nuestra provincia como también en otras provincias que nos suele traer muchos visitantes a nuestra Córdoba. Estamos hablando de Buenos Aires, por ejemplo. Alejandro, buen día. Raúl Eduardo Quevedo de Radio Verdad te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Raúl. Contanos, en principio, algunos datos, grosso modo, en cuanto a la actividad hotelera, gastronómica en Córdoba, respecto a estas vacaciones que ya han finalizado. Bueno, en principio hay que analizar el rendimiento de la temporada poniendo en contexto el producto que tenemos nosotros para competir en invierno. Nosotros lamentablemente no tenemos nieve, no tenemos glaciar, no tenemos digamos los productos o una catarata, que son los productos que se utilizan y son buscados por el público en invierno. Por ende, la competencia que podemos generar desde nuestra provincia no es quizás la más fuerte en esta época del año. Entonces, bueno, uno tiene que de alguna manera evaluar el vaso medio lleno y no solamente ver la parte que de alguna manera nos penaliza. En realidad, el rendimiento de la temporada ha sido el esperado y no ha superado en muchos lugares el 40% de ocupación, salvo Córdoba Capital y Villa General Belgrano, que han sido los destinos tradicionales y los que tienen siempre, históricamente en invierno, la mayor ocupación. En ese caso, en el caso de Villa General Belgrano, anduvo arriba del 70% la ocupación promedio y en Córdoba anduvo alrededor del 60%. Son buenos datos, digamos, considerando, como mencionabas muy bien en la introducción, que Córdoba no es el lugar elegido mayormente por los argentinos en invierno, y también Córdoba tiene como época de mayor afluencia turística la época estival. Así que en ese contexto los datos no son malos. Por eso hay que ponerlos en contexto. Es como yo planteo esto siempre, porque nosotros no tenemos un producto de invierno para competir de manera directa con los centros tradicionales. Y la realidad también es que dentro de un contexto económico como el que vive el país, con una turbulencia muy fuerte en estos últimos 60, 90 días, en realidad el mercado del turismo masivo, que es el grueso de Córdoba, es el que se ha visto más afectado por la inflación y es el que más se ha restringido. Aquellos que son poderes adquisitivos altos, sectores ABC1, bueno, están mejor y de alguna forma esos son los que sí eligen los destinos de nieve o viajan al exterior. Incluso en algunas zonas de nuestra provincia, puntualmente, hablando de nuestro valle de Tras la Sierra, se complica también la cuestión, como hemos mencionado muchísimas veces aquí en nuestro programa, por el tema de la falta de gas natural en muchas de las localidades turísticas. Los cabañeros, hoteleros, tienen que prestar un servicio, el tema de calefaccionar y también por supuesto, de diferentes actividades que se realizan y que necesitan el gas natural y no pueden prestar un servicio económico. Estoy también pensando en aquellos que trabajan en gastronomía, restaurantes y casas de café y demás, que tienen que prestar, digamos, sus servicios con un gas caro, porque es gas envasado en la mayoría de las localidades de nuestro valle, y eso también dificulta poder competir, por ejemplo, con localidades vecinas como lo es Merlo San Luis, que tienen en ese sentido una infraestructura mucho más preparada para todo el año y no solo para la época estival, como tenemos mayormente en algunas zonas de nuestra Córdoba. Bueno, si vamos a analizar lo que es la estructura de costo de los establecimientos y su impacto a la hora de explotar y dar el servicio, obviamente ya es otra conversación la que tenemos que hacer, independientemente de que, sectores estén servidos por el tema del servicio de gas natural tengan el gas envasado. La realidad es que hoy por hoy está muy, pero muy, muy difícil la explotación de la mayoría de los establecimientos que están abocados al turismo y sobre todo la hotelería están con rentabilidad negativa.
si vamos a hablar de competencia, la provincia de Córdoba en particular es la que más complicada está, porque la realidad es que nosotros no solamente gas, pagamos la energía eléctrica el 100% más que cualquier otro destino turístico. Eso iba a mencionarte también, sí. Aquellos que no pueden pagar o no tienen la suerte de tener gas natural, imagínense el impacto que implica calefaccionar de manera eléctrica y cómo competir contra destinos del sur, por ejemplo, de Patagonia, que además tiene subvenciones. Con lo cual, cada día se hace más difícil esta competencia en un país que dicen ser federal y sin embargo a la hora de las tarifas no lo es. Claro, incluso justamente iba a entrar ese tema, el tema del costo de la energía eléctrica. Aquí en nuestra zona, las cooperativas, digamos, aquí en Villa Dolores y algunas otras localidades, tenemos a la cooperativa Semdo y también otras localidades tienen otras cooperativas y también la gente, el vecino, se queja mucho por los costos y ni hablar de los cabañeros y hoteleros que están acostumbrados incluso a recibir, tanto en verano como en invierno, personas que vienen desde otras provincias donde la energía eléctrica, por ejemplo, por citar un caso, es mucho más económica, entonces tienen que estar renegando y convenciéndoles a los turistas que por favor, si salen de las cabañas o de las habitaciones de los hoteles, que apaguen los aires acondicionados, ya sea frío o calor, y toda esa cuestión que quizás en otras provincias recién ahora lo están empezando a entender, pero que en Córdoba tenemos ya la costumbre de pagar caro nuestros servicios y eso dificulta muchísimo en la actividad hotelera y gastronómica, sin dudas. Así es, ni más ni menos. Claro. Quería consultarte también en cuanto a los trabajadores, digamos, a los empresarios de lo que es hoteles y lugares gastronómicos. Mencionabas recién que obviamente la situación económica a nivel país no es la mejor. ¿Cuáles son la mayoría de las consultas, inquietudes, temores que les manifiestan a ustedes los empresarios y trabajadores del sector? Y bueno, a ver, hay 2 o 3 temas que son un poco la columna vertebral de todos los reclamos. El primero es la competencia desleal, porque eso afecta a la actividad de aquellos que están debidamente registrados y están tributando como corresponde. El segundo es, obviamente, la incidencia que tiene la estructura de costo en la actividad, y sobre todo los ítems principales, digamos, los formadores de la estructura de costo, llámese sueldos y servicios directos, como es el caso de la electricidad, el gas, el agua, derechos intelectuales, etcétera. Una serie de aranceles que tienen que ver con la explotación de la actividad de manera correcta. A partir de ese combo, digamos, sumado a lo que son el impacto del el sostenimiento de lo que es la mano de obra, es lo que pone esto en una condición, digamos, difícil y de reclamo permanente por parte del sector. Lo más complicado hoy es sostener la fuente de trabajo y sostener las estructuras, mantenerlas. Bueno, dentro de ese contexto que te he relatado, nos debatimos constantemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos los que explotamos esta actividad. Bien, estaba pensando en lo que mencionabas recién en cuanto a la competencia desleal y llevándolo a nuestra zona de Tras la Sierra, como sucede en muchas otras zonas de nuestra Córdoba y de nuestra Argentina, los comerciantes que tienen que pagar mes a mes religiosamente el costo de los servicios y el alquiler y demás, saben de la presión impositiva, de la presión tributaria que pesa sobre ellos, claramente en muchas ocasiones excesiva por parte de los gobiernos, ya sea municipal, provincial y también nacional, y también nos encontramos con mucha queja de ellos ante, por ejemplo, puesteros que trabajan en ferias. Aquí en Villa de las Rosas tenemos una feria hermosa, que es la Feria de los Artesanos, que está los sábados durante todo el año, también los jueves en época de turismo. Aquí en Villa Dolores desde hace unos años también tenemos la Feria Franca, que es muy linda también en nuestra ciudad, y así en cada localidad se las ingenian para poder ofrecerle a los turistas una linda opción, pero que por así muchos comerciantes que tienen que pagar su alquiler, sus impuestos y demás, dicen, pero ¿cómo puede ser? A mí me caen y si no doy un ticket me hacen una multa gigante, hasta puedo tener que cerrar el local, y los que trabajan en puestos y demás no tienen ni siquiera una caja registradora o no se los ve allí para facturar ni que hagan tickets correspondientes y nadie los controla. Es por allí la queja y la disputa que se da en esa situación. Es que, Raúl, el que está más desobligado es el que mejor la pasa en condiciones como las que nos toca transitar.
y cada actividad tiene su propio Uber, si me permitís el término. Es decir, los comerciantes tienen los malteros, nosotros tenemos el conflicto con los alojamientos que no están registrados, que no pagan ningún tributo y están en oferta en internet. Bueno, y así sucesivamente cada una de las actividades. Aquellos que están fuera del sistema y no tienen que tributar ni pagar todas estas obligaciones, obviamente tienen la condición de competencia ventajosa. Claro, sí. Es una disputa, digamos, que parece no tener fin, porque lamentablemente va a seguir aconteciendo, y también entendemos a la gente que trabaja en los puestos y quiere ganarse el pan de cada día, es entendible, pero también a los comerciantes, sobre los que pesa, como decíamos recién, un tema tributario, impositivo, una presión muy grande. Tienen que pagar muchísimos impuestos y el alquiler, los alquileres cada vez más caros, en algunos casos pagan expensas y demás. Se complica la cuestión. Si uno tiene todo en regla, no la pasa nada bien. Así es, tal cual. ¿Cuál es la perspectiva, pensando ya, habiendo pasado las vacaciones de julio, la perspectiva para el próximo verano? Ya falta bastante, pero seguramente ustedes desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Córdoba ya están proyectando hace bastante la próxima temporada. Además, ¿cómo trabajan en la planificación del turismo fuerte en Córdoba, que es para lo que es vacaciones de verano ya? Bueno, en este momento se está trabajando mucho en lo que es planificar la promoción de la provincia en conjunto con la Agencia Córdoba Turismo. En realidad, desde el punto de vista de tarifas, todavía estamos transitando un periodo, digamos, de turbulencia económica que nos impide fijarlas. Entendemos que esto va a llegar por cerca de octubre, que es fecha, digamos, clave, porque se hace la Feria Internacional de Turismo, la FIT, y normalmente se llega a ese lugar con tarifas definidas. Así que, bueno, esperamos con mucha expectativa de que las cosas se encaminen económicamente en el país de forma tal de que podamos cerrar al menos una proyección favorable, en función además de que el dólar ha tomado un valor más importante, y entonces ya no hay o no va a haber quizás tanta inducción a salir del país para el turismo, y eso a lo mejor beneficie a todos los centros turísticos del país, entre ellos la provincia de Córdoba. Justamente sobre ese tema quería consultarte lo último, en cuanto mencionabas una turbulencia económica importante, la volatilidad de la moneda en estos últimos meses, pensar que teníamos hace no tantos meses un dólar alrededor de 20, hoy estamos alrededor de 28, y esto sin duda que a todos los comerciantes del país, sea el rubro que sea, le hace tener en cuenta este dato de la economía, y para ustedes que el dólar esté, digamos, más cerca de lo que es la inflación, cuando mucho tiempo estuvo quizás no teniendo en cuenta el dato de la inflación, hoy que se ha acomodado un poquito más, hablan algunos economistas de que puede llegar a estar 1 o 2 meses alrededor de 28 y después acercarse a los 30, 31, quizás en los próximos meses, más en octubre, noviembre, diciembre, por allí. Este dato ustedes también lo consideran y como decías recién, puede hacer que mucho del turismo elija diferentes destinos de Argentina, porque competitivamente van a estar en mejor situación. Sí, es todo potencial, digamos. En la teoría debería ser así, hay que ver en la práctica cómo se desenvuelve la economía de acá hasta fin de año, como para ver cómo llegamos acomodados o no a ese momento. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y por cada concepto que has compartido. A tus órdenes, por favor. Así pasaba la palabra de Alejandro Maroni, secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba. Tenemos un tiempo perfecto por delante.